Bajo el lema Unidos por una vida sana, del 5 al 10 de febrero se está desarrollando la 10ª conferencia de las partes del convenio marco para el control del tabaco, lo que se llama la COP10 en la ciudad de Panamá, es esto. Y quien está participando del evento, y es uno de los representantes de nuestro país, es el sociólogo Diego Rodríguez, integrante de la Sociedad Uruguaya de Tabacología y también de la Alianza para el Control de Enfermedades No Transmisibles. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias por el espacio. Gracias a vos por estos minutos. Sabemos que estás en plena jornada allí por Panamá. Sí, exacto. Bueno, un poco lo comentaban ustedes y capaz que está bueno comentar qué es la COP, ¿no? La COP es la reunión global que se realiza usualmente cada 2 años, es donde el lugar, el ámbito donde se deciden las políticas del control del tabaco, o sea, en dónde hacer foco para avanzar en bajar la prevalencia de tabaquismo. En este momento es esa la discusión que se está dando. Hay temas principales que se tratan en cada COP dentro de lo que es el convenio marco para el control del tabaco, que nuestro país lo ratificó ya desde el año 2004 y ha sido ejemplo, o había sido ejemplo hasta hace un tiempo, y referencia a nivel mundial. Uh-huh. Ahora, corregime si esto está bien o no. Durante este evento internacional, bueno, son diferentes organizaciones civiles de la región las que justamente instan a los gobiernos a avanzar en la agenda de control de tabaco y sobre todo enfrentar lo que tiene que ver con la interferencia de las grandes empresas, ¿no? De las tabacaleras, defendiendo así obviamente la salud de los ciudadanos y los derechos humanos. Ahora, ¿cómo estamos parados hoy por hoy si nos comparamos con la región, con lo que estás viendo ahí, Diego? Bueno, nosotros en particular como sociedad civil venimos de observadores y tenemos, de primera mano vemos cómo se comportan las delegaciones, quién vota, de qué forma, quién viene a traer los argumentos de la industria. Recordemos que nuestro presidente, ¿no?, fue aquel que dijo lo de la fábrica de chicles y que hacía las cosas porque le había pedido a la industria. Y esas cosas se ven acá. Nosotros tenemos la posibilidad de charlar con delegaciones y en particular, en el caso de Uruguay, la delegación en realidad acá está apoyando lo que es el convenio marco, pero el problema se dio antes de salir de Uruguay y ahí nosotros consideramos que sí hubo una interferencia de la industria de forma indirecta, donde una de las principales personas que tenía que estar, que se preparó para este evento, que viene discutiendo a nivel del Programa Nacional de Control de Tabaco, justamente para venir a participar y representar a nuestro país, su expediente fue trancado a la interna del Ministerio de Salud Pública y le echaron la culpa a la burocracia y al día de hoy no está acá. Y justamente nosotros eso nos vimos con preocupación, lo hemos planteado. No entendemos cómo el ministerio, la ministra, todavía no sabemos si se enteró o no se enteró de esto que está sucediendo. Creemos que sí. Y la verdad no podemos creer cómo una representante internacional, solo por un trámite burocrático, hoy no está, mientras el resto de la delegación sí está presente. A nosotros nos llama la atención porque además en esa representante de sociedad civil habíamos transmitido nuestra confianza porque sabemos que es una persona que viene con conocimiento y sabe lo que hay que hacer dentro del convenio marco. Eso ya es, desde ahí arrancamos con la preocupación en Uruguay. Diego, desde la COP10 emitieron un comunicado pidiendo a los representantes de los diferentes países que no se dejen intimidar o que para no sufrir presiones por los representantes de la industria tabacalera. ¿De qué manera presionan las tabacaleras? ¿Tienen poder en este sentido? Sí, bueno, las tabacaleras tienen el poder económico en los respectivos países y ya algunas delegaciones incluso son históricas, ¿no? Recordemos República Dominicana, por ejemplo. República Dominicana, que es una de las principales productoras de tabaco, han nombrado al tabaco como casi que cuestión nacional. Si bien República Dominicana no ratificó el convenio marco, por lo tanto también participa como Estado no parte. Pero dentro de los Estados parte que siempre trancan las negociaciones está Guatemala. La representación de Guatemala en todas las COP, y esta no ha sido la excepción, lo que hacen es, por momentos reproducen el discurso de la industria, los mismos argumentos, fundamentando con las mismas ideas que utiliza la industria, pero también lo que se hace a nivel de estas discusiones, que son muy burocráticas, muy diplomáticas, es trancar la discusión. Y a veces te trancan la discusión para que no avances en las decisiones. O sea, te pueden discutir una palabra y estar horas discutiendo esas palabras, las reuniones se aburren,
no se termina de tratar la agenda, y así de esa forma van haciendo, evitando de que se pueda avanzar y decidir. Pero por otro lado, acá en Panamá, cuando son las COP, la industria también utiliza sus grupos de presión para ir a hacer manifestaciones o contactar a las delegaciones en ese lugar. Acá Panamá no ha sido la excepción. Pasaron varias cosas. Por ejemplo, los vapeadores, sí, que responden a la industria, vinieron. Nosotros estábamos en sociedad civil tomando unas imágenes. Vino uno de los principales activistas, que es de Suiza, y se metió entre nosotros, vino a provocar, incluso nos sacó fotos, después publicó lo que estábamos haciendo. Otro activista también sacó fotos, criticó la COP. Y también lo que pasó es que incluso se subieron a los ómnibus donde veníamos las delegaciones a entregar camisetas en favor de la industria, en favor de los productores de tabaco. Son cuestiones que no están buenas, son momentos tensos, pero la industria ya está organizada. Incluso lo que hace eventos paralelos en el mismo momento que nosotros estamos teniendo reuniones acá en este centro de convenciones. Uh-huh. Diego, pensando en la forma de operar de estas empresas tabacaleras, aparte de esto que vos decís de que, bueno, trancan los contratos, bueno, que se hacen discusiones extensas como para no llegar a buen puerto en una sola reunión y demás, ¿son empresas que mediante el lobby político consiguen beneficios? Sí, sin duda. Bueno, yo puedo hablar bastante de Uruguay, ¿no? Claro. O en Uruguay, por ejemplo, en la última rendición de cuentas consiguieron de que ahora las tabacaleras no pueden recibir ningún beneficio. Eso en un momento se corrigió en un texto de una cuestión sobre inversiones que implicaba beneficios fiscales, millones de dólares estamos hablando, ¿no? Y en este gobierno, explícitamente, la parte del párrafo en ese artículo que decía excepto este beneficio, excepto la industria tabacalera, lo único que se cambió en una rendición de cuentas fue el excepto la industria tabacalera. O sea, se borró eso y se dejó el artículo igual. Creo que no necesita mucha explicación el que lo están beneficiando económicamente. Y muchas veces a veces eso pasa cuando no pueden... O sea, a ver, nosotros sabemos en Uruguay lo que pasó cuando quisieron modificar el empaquetado, ¿no? Que eso todavía está pendiente de resolución en el Tribunal de lo Contencioso. Ellos se dieron cuenta que eso tiene un impacto político. Entonces hacen estas cosas que a veces no te das cuenta porque van dentro de 30 artículos o 200 artículos y eso entonces pasa desapercibido. Nosotros nos dimos cuenta y justamente lo que termina siendo de eso es un beneficio fiscal. Y así, de esa forma, es que los gobiernos lo benefician, y Uruguay, en este último tiempo, la verdad, ha sido un ejemplo de interferencia. Uh-huh. Diego, según datos de la Organización Mundial de la Salud, 8 millones de personas mueren anualmente por el uso del tabaco en el mundo, y por las afecciones directas del humo mueren 1.2 millones. Si comparamos estos datos a lo largo del tiempo, ¿cómo ha sido esta evolución? Bueno, a nivel mundial justamente hubo un informe de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, donde mostró que la prevalencia tuvo una baja importante. Acá justamente se resaltó eso. Una baja a partir de la aplicación de las políticas a nivel mundial, ¿no? Algunos países más, obviamente con diferencias, algunos países más, otros países menos. Además, los países parten de puntos, el punto de partida es diferente. Uruguay, la prevalencia era alta. Cuando arrancaron las políticas, estábamos aproximadamente en un 30% de fumadores adultos, uh-huh, y al día de hoy estamos aproximadamente en un 19%. La última medición, si no recuerdo mal, creo que fue en 2019, por lo menos la pública, que había marcado un 19% de prevalencia. Eso, en parte, por las políticas de control de tabaco, y dentro de esas políticas, digo en parte porque uno puede tener muy buenas políticas, pero si no las fiscaliza, claro, no son efectivas. Y lo que fue en ese periodo fue la aplicación de políticas, pero también la fiscalización de esas políticas. Eso mostró un resultado. Los números son los resultados que hablan sobre si es efectivo o no es efectivo este tipo de convenio marco a nivel internacional. Uh-huh. Diego, hay otro tema que queríamos hablar con vos que también tiene que ver con la salud, porque bueno, como integrante de la Alianza para el Control de Enfermedades No Transmisibles, bueno, ha seguido de cerca lo que tiene que ver con el etiquetado de alimentos, ¿no? Estos octógonos negros que marcan exceso de grasa, de azúcares, de sodio, calorías. El objetivo es que, bueno, que las empresas informen, ¿no? Cuando un alimento es peligroso, qué tan sano es, para que quien compra estos alimentos tenga una idea de lo que está consumiendo y no tenga que fijarse
fijarse allí, ¿no? En la tabla, que a veces parece un tanto engorrosa y quizás dificulta hasta la lectura porque las pones muy chiquititas y en el supermercado no podés fijarte qué es lo que tiene cada producto, ¿no? Ahora, pasó algo que tiene que ver con un videíto que anda circulando allí por redes sociales, que muestra un queso de untar, ¿no? Que tiene tapados los octógonos con una etiqueta que dice light, una etiqueta verde. Hoy temprano hablábamos de que este verde nos da idea de que es saludable, cuando en realidad lo que está haciendo es tapar justamente lo que no es saludable de este producto. Entonces queríamos consultarte, ¿quién es que pone este sticker? ¿Cómo es? Porque esto es una marca argentina, ¿viene así desde este país? ¿Lo ponen aquí en Uruguay? ¿Por qué está sucediendo esto? Sí, recordemos que desde la Alianza, nosotros participando de la Alianza Enfermedades No Transmisibles, que agrupa a varias organizaciones, entre ellos nutricionistas, personas con diabetes, todo lo que es enfermedades no transmisibles, desde ahí nosotros recuerdan que estuvimos peleando para que no debilitara, la actual administración no debilitara lo que fue el etiquetado frontal. Pero se debilitó. Logramos de que no se sacara. Incluso Salinas, recordemos cuando iba a asumir, dijo que él no le iba a dar atención al etiquetado. La cuestión es que Uruguay, a nivel global, tiene un etiquetado, no es el mejor y fue debilitado. Y eso se ve ahora expresado en este ejemplo que estás mencionando. ¿Qué pasa? Argentina, tiempo después, aprueba una ley siguiendo las recomendaciones internacionales de OPS, o sea, de la Organización Panamericana de la Salud. Esas recomendaciones son las que nosotros debimos haber seguido y no seguimos, entre otras cosas. Lo que pasó ahí es que cuando Argentina empezó a aplicar, y en eso está ahora, o sea, desde el gobierno anterior, cuando empieza a aplicar esto, se empiezan a ver las diferencias con Uruguay, de un etiquetado más exigente de Argentina versus un etiquetado más débil de Uruguay. Entonces, lo que pasa es que el producto, si lo empaquetaron en Argentina, vino con el octógono, no tendría por qué, pero calculo que ya la línea de producción lo saca todos por igual, entonces esos son los que después exportan. Cuando llegan a Uruguay, vienen con el octógono, y lo que pasó era que, claro, un producto que está bien y debería también tener el octógono en Uruguay, no lo tenía porque la normativa, no lo debería de tener en algunos casos porque la normativa uruguaya era más débil. ¿Qué hacen las empresas? Porque en realidad a las empresas les sirve no mostrar eso. Lo que hacen lo tapan. Entonces nosotros, esto no es nuevo, nosotros ya habíamos recibido consultas en este sentido, y en realidad las empresas en Uruguay están dentro del marco de la normativa. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud Pública, viendo esta situación casualmente, a partir de lo que pasa en Argentina, de que se aprueba la ley, lo que hace el Ministerio de Salud Pública es sacar una resolución donde obliga a las empresas a tapar todo lo que no sea de Uruguay. Entonces las empresas ahora están libres, no es que nosotros podamos decir, la empresa lo está tapando. La empresa te va a decir, lo estoy tapando porque me obligan a taparlo. Entonces lo que hacen es taparlo. En algunos casos directamente lo tapan. En otros casos lo tapan con lo que nosotros llamamos claims, que es un poco lo que se veía en ese video que se estuvo difundiendo. Ese video lo que muestra es que arriba de los octógonos le ponen un sticker y le ponen la palabra light. Y la palabra light, con todo lo que mencionabas, ¿no? Con el color verde, con todo eso, está hecho justamente para transmitirle a las personas una idea de más saludable o menos perjudicial para la salud, cuando en realidad es un engaño. Es más, en el caso de Chile, México y Argentina, cuando tienen octógonos, no pueden tener claims. O sea, no pueden tener estos, por ejemplo, lo de light, alto en fibra, todos esos mensajes que parecen, tiene vitamina A, B, X, Z, ¿no? Te empiezan a poner todo el tipo de vitamina, todo tipo de mensajes. En realidad, eso está hecho, es marketing, es para vender y es para darte una percepción falsa. Ahora, Diego, pero en este queso en particular, por ejemplo, ¿debería de tener algunos octógonos que están aprobados en nuestro país? ¿Esos estaban o tampoco? Sí, en realidad estaba cumpliendo. Lo que pasa es que no debería de tener, en este caso, o sea, lo que estaba tapado no lo debería de tener. Okay. Entonces, en realidad estaba bien. Porque estamos atrasados en nuestra normativa con respecto a lo que tiene Argentina, por ejemplo. Exacto. Y además, en el caso de Argentina también hay que recordar, porque a mí también me estuvieron cuestionando por las redes los que salen a defender el discurso de la industria alimentaria en este caso, porque dicen, no, pero el verde no tenía etiquetado en Argentina y el rojo sí, y empezaron, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que en Argentina esto ha sido en etapas, o sea, están en la primera etapa de aplicación y van a ir en etapas aplicando hasta llegar al más exigente.
pero en esta primera etapa de aplicación es más exigente que el de Uruguay. Entonces, en realidad ese queso se está vendiendo dentro de la normativa en Uruguay, está bien que lo tapen porque están obligados a taparlo y aprovechan para mandar un mensaje, en este caso light, que hay que tener en cuenta lo siguiente. Light no quiere decir más saludable, sino que es reducido en valores respecto del producto de referencia original. Y no es que todo lo light tiene como por ejemplo, si tiene tanto nivel de grasa, bueno, entonces esto es light y el otro no. En realidad no hay un límite homogéneo para todos los productos, ni siquiera los productos en la misma línea. Entonces es muy relativo eso, es la empresa misma quien dice si es light o no respecto de si es reducido en ciertas cantidades respecto de su producto original. Y digo, una consulta, ¿quién se encarga de controlar esto? Por ejemplo, lo de los octógonos, ¿quién controla? ¿Cómo se fiscaliza? Bueno, lo deberían de fiscalizar ahí, se comparte entre las intendencias y el Ministerio de Salud Pública. En realidad el que debería de fiscalizar es el Ministerio de Salud Pública, pero sabemos que se trabaja en conjunto con las intendencias y con las áreas de bromatología, por ejemplo, o quienes salen a fiscalizar del lado de la intendencia. Nosotros se lo planteamos varias veces al Ministerio de Salud Pública, de que veíamos con preocupación de que no se estaba fiscalizando. Incluso la sociedad civil salió a fiscalizar en un momento, y en ese momento el Ministerio de Salud Pública lo que hizo es salió de apuro y salió con datos de apuro y dijo que, bueno, que eran como unas primeras cifras de lo que habían fiscalizado. La cuestión es que cuando la sociedad civil dejó de ir a controlar los puntos de venta, el Ministerio de Salud Pública nunca más dio cifras. Nosotros le preguntamos más de una vez, incluso también fuimos al Congreso de Intendentes a plantearle esto a los intendentes para que mostraran las cifras. Nosotros lo que estamos pidiendo es brinden la información a la población, o sea, hagan lo que se había hecho en gobiernos anteriores, ¿no? La política de datos abiertos. Ustedes publiquen los datos y dejen a la sociedad que pueda estar informada, porque además esto en este caso es estar informados al momento de ir a comprar, y es lo que solicitamos. El Ministerio de Salud Pública, hasta el momento, no nos ha dado esa atención y no lo ha hecho como política que tendría que hacer. Y en el Congreso de Intendentes tuvimos como el buen visto de dos intendentes. En ese caso, por un lado fue Vidalín. Vidalín dijo, sí, vengan a Durazno. Bueno, Vidalín quedamos por esa, dijo muy amable y dijo mucho que sí, pero quedamos por esa. Y la otra fue la intendenta de Montevideo. Y lo que está pasando ahora, recientemente, en estos días, nos enteramos y lo vimos, porque ya lo estuvimos analizando en la página, la Intendencia de Montevideo empezó a publicar los datos de las fiscalizaciones que hace la Intendencia. Y a partir de eso, hoy en día podemos entrar al Montevideo Data y entrar y buscar cuáles son los productos que la Intendencia fue al punto de venta y detectó que no estaban cumpliendo respecto de la declaración que han hecho respecto a los octógonos. Esto quiere decir, la Intendencia va al punto de venta, hace un muestreo, no es que puede ir a todos, sino que hace un muestreo, selecciona al azar una cierta cantidad de productos, de esa muestra que sacaron, la analizan y de ese análisis el resultado es si está excedida en sodio, en grasa o en azúcar, de acuerdo a la normativa de Uruguay, lo que hacen son los que se muestran ahí que están incumpliendo, y se le intima a la empresa a que regularice la situación y que incluso a veces regularice el registro, ¿no? Porque capaz que el registro no está diciendo lo que debía decir. Esa es la situación que hay hoy en día con el tema de los datos, que incluso esto se lo hemos pedido al Ministerio, el Ministerio nada, directamente, bueno, el Ministerio no solo no nos ha dado atención en esta sugerencia, sino que además ni siquiera se ha hecho una campaña educativa. Y ahí sabemos que desde el área de comunicación del Ministerio de Salud Pública no hay ninguna intención de comunicar las cosas como se deben, no solo en alimentación, sino en todo lo que corresponde a enfermedades no transmisibles. Y a los hechos me remito, ¿alguien vio en algún momento una campaña educativa sobre cómo tomar las decisiones en el etiquetado? Eso solo se hizo en el gobierno anterior, cuando habían varios videos donde se habían hecho pautas publicitarias, donde iba, por ejemplo, la madre con el hijo al supermercado, entonces empezaban a decidir qué producto comprar. Esos son los tipos de campañas que tienen que hacer los ministerios de salud pública. El Ministerio de Salud Pública no está dispuesto a hacerlo, no solo en alimentación, sino que incluso también se lo hemos pedido en control de tabaco, y es como que, nada, le hablas a la parte de comunicación y no directamente como que no llegara. Diego Rodríguez, integrante de la Sociedad Uruguaya de Tabacología y también de la Alianza para el Control de Enfermedades No Transmisibles. Muchísimas gracias por esta mañana aquí en Nada que Perder. Por favor, gracias a ustedes y a las órdenes. Gracias.